de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Amén. Gloria a esta palabra. Y a su nombre. Gloria. ¿Sabe, hermano? Esta palabra me estuvo hablando el Señor cuando yo oraba. ¿Sabe? Y esta semana casi yo no prediqué. Estuvieron predicando los jóvenes, estuvieron predicando otros hermanos, ¿verdad?, de la congregación. Y sabe, esta palabra es una palabra que yo ya la prediqué, pero el Señor me dijo, ve a ese lugar y predica esta palabra. Y es que, sabe, muchas veces, aunque estemos en las cosas de Dios, aunque andemos en sus caminos, aunque estemos en la iglesia, muchas veces pensamos que Dios nos desamparó, que Dios nos olvidó. Hermano, acá había una promesa de restauración. Dice en el versículo 49:8, Dios promete restaurar a Sión. Y sabe, muchas veces estamos con este pensamiento: Dios se olvidó de mí, Dios me dejó, Dios me desamparó. ¿Sabe? Cuando muchas veces me preguntan, pastor, ¿cuántas luchas estoy teniendo? ¿Cuántas pruebas? Dios se olvidó de mí. Yo le digo, no, Dios no te olvidó. A veces, hermano, tenemos que atravesar cosas. Salmos 40 dice, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó, Él me oyó. Dice, me libró del lodo cenagoso. Hermanos, tenemos que saber esperar. Tenemos que, hermano, estar atentos, ¿verdad? Lo decía recién el pastor, dice que Elías, hermano, oró para que volviera esa lluvia, y aquella nube como una mano, dice, él la pudo ver. Y dice, hermano, que ahí, cuando aconteció, porque sabe, Elías también tuvo que esperar hasta que el Señor le dijera que volviera a orar. Dice que fue al arroyo de Querit, hermano, y ahí los cuervos le traían carne y pan. Pero él tuvo que estar ahí. Luego fue llevado a un lugar, hermano, donde le dio de comer a aquella viuda. Pero, hermano, él tenía que estar sujeto a la voluntad de Dios. Y eso es lo que muchas veces nos acontece, nos pasa. Y no solamente, hermano, tendremos que atravesar necesidades, pruebas. ¿Sabe? Cuando a mí me decían que iba a ser evangelista, me decían los profetas, el llamado está sobre tu cabeza, y yo no quería saber nada. Imagínense cuando me dijeron que iba a pastorear, menos todavía. Y a su nombre. Gloria. Pablo dijo, hermano, que íbamos a tener que aprender a vivir en lo mucho y en lo poco, ¿verdad? Pero esta palabra en este día dice que Él no te dejó, aunque muchas veces decimos, Dios me dejó. A veces me cruzo personas que me dicen, pastor, ¿dónde está Dios? ¿Sabe? Yo le digo, Dios está donde lo dejaste. Donde le dijiste a Dios, hasta acá, ahora yo me ocupo de mi vida, hago mi vida como quiero, formo mis cosas. Qué tremendo, porque muchas veces, hermano, queremos el favor de Dios, pero no sabemos esperar el favor. No sabemos esperar ese milagro. Y así estaba Israel, hermano, así estaba, diciendo, Dios me dejó, Jehová me dejó, Jehová me abandonó. Cuando, hermano, su carácter, hermano, porque dice la Biblia bien claro que Él no puede volverse de lo que Él dictaminó. Lo que Él dijo se hará, se cumplirá. Dice, no es hombre ni hijo de hombre. Y a su nombre. Gloria. Dice que el hombre es mentiroso, hermano, pero Él es veraz. Amén. Él es veraz. Él no se vuelve, hermano. Muchas veces los hermanos me dicen, pero pastor, la promesa que me dio Dios que iba a hacer esto. Yo muchas veces le digo, no te apresures a tomar algo que no lo vas a poder sobrellevar. ¿Sabes? Recuerdo cuando empecé
Yo conocí a Cristo acá en Las Tunas. Yo tuve que venir a Cristo, hermano, arrastrándome porque era un cabeza dura, era un contumaz, era una persona que decía: mi fuerza está en mi trabajo, está en la plata que tengo, está en lo material. Y así vine y conocí a Cristo aquí en Las Tunas. Y sabe, recuerdo ese día que entré, era una iglesia chiquita, y yo entré a ese lugar y me quedé a lo último, ¿bien? Y sabe, cuando empecé a ver la gente, las manifestaciones, yo me asusté, dije: ¿dónde me metí? Y así comenzó mi camino, ¿verdad? Recuerdo que vino el pastor, el profeta, me habló ahí, vino a buscarme lo último, porque de realidad, hermano, yo fui como la última. ¿Viste? Cuando usted prueba lo último, dice: che, me voy a... Recuerdo en el mundo, mi tía decía: me voy a jugar un número en la quinela porque no teníamos ni polenta. Y decía: me voy a jugar la quinela a ver si... Era mi último recurso, buscar a Dios. Y sabe, hoy por gracia le sirvo a Dios, por gracia Dios me sacó de la droga, del alcohol, de la delincuencia, por gracia, hermano. Y a su nombre. Pero sabe, ahí empecé a caminar y ahí me enamoré del Señor. Sabe, recuerdo, yo siempre le decía a mi pastor: ¿qué hago? ¿Qué hay que hacer? Me acuerdo que él me decía: hay que pintar. Bueno, ahí estaba, lijábamos, pintábamos, arreglábamos. Recuerdo que él tenía dos cultos, estaba el culto de la mañana, me quedaba y me quedaba el de la tarde. Me había enamorado del Señor, ¿verdad? Hasta que llegó un momento que mi propia familia, la que me predicó, gloria sea al Señor, cuestionaba: ¿por qué estás tanto en la iglesia? ¿Sabes? Es algo que hoy se volvió normal. No tenés que ir tanto a la iglesia, no tenés que estar tanto. Ya es su nombre. Gloria. Creo que esas cosas que hablan los hombres luego se hace doctrina y tuerce la palabra, tuerce la sana doctrina. Y ¿sabe? Empezó a decirme mi madre, mi hermana, todos me empezaron a decir: pero tanto vas a estar en la iglesia. Y sabe, hermano, cuando yo estaba en la esquina, cuando estaba ahí perdido, cuando andaba en el baile, andaba peleando, ¿sabe? No me decían nada. Nadie me reclamaba, nadie me decía: ¿por qué estás haciendo las cosas mal? No. Pero cuando vine a Cristo, hermano, y me enamoré de las cosas del Señor, ahí sí me cuestionaron. Ahí se empezó a levantar. Lo dice la palabra, ¿verdad? Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Amén. No hay profeta en su propia tierra. Y sabe, así empecé. Y Dios prometía, traía promesas sobre mi vida. Y llegó un momento realmente que, hermano, yo quería dejar todo. Porque, ¿sabe? Cuando predicamos a veces a las personas afuera, la gente viene y nosotros le decimos: Dios te va a sanar, Dios te va a curar, Dios te va a restaurar, Dios va a restaurar tu matrimonio, porque nosotros lo creemos, ha crecido la fe en nosotros, hemos sabido, hermano, ver, esperar ese milagro de Cristo, ¿verdad? Pero hay otros ahí afuera, hermanos, que dicen: las cosas no van a cambiar. Y entonces vienen, hermano, y como no pasa, no acontecen rápido las cosas, luego se van. Ya es su nombre. Gloria. Allá en cosas de papas, ¿sabes? Se lo saca. Ya es su nombre. Gloria. Por eso algunos no prevalecen, ¿verdad? Pero hoy Dios nos trae esta palabra, hermano, para que no perdamos la visión. Para que recordemos, hermano, todo lo que hemos atravesado. Y quizá hoy hay cosas que no se cumplen en tu vida todavía. Quizá todavía veas a tus hijos en la droga. Hermano, cuando vemos la Biblia, vemos que la promesa que se le dio a Abraham, hermano, dice que tardó mucho tiempo en cumplirse, en traer el cumplimiento. Pero Dios lo va a hacer. Tenemos que seguir, hermano, sosteniendo esas profecías. La palabra nos enseña, hermano, que cuando no creemos la profecía, dice que no se va a cumplir. ¿Por qué?
Porque si usted recibe la profecía y la desecha, entonces nunca vendrá el cumplimiento. Y ahí me empezaron a decir, mira, el llamado está sobre tu cabeza. Yo decía amén, 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 pero no quería saber nada. Todavía miraba el mundo, hermano. Todavía decía, pero mirá, es lindo, tiene cosas lindas. Aunque Dios me había sacado de ahí, aunque muchas veces quise suicidarme, aunque muchas veces, hermano, lleno de vacío, de angustia, de duda, hermano, quise quitarme la vida, pero aún seguía mirando, ¿verdad? Aún quería estar en los campos de Moab. Y me acuerdo que lo acompañaba mi pastor a otra iglesia que iba a predicar, y el profeta, yo siempre hacía que me oren los siervos de la casa. Y sabe, el llamado está sobre tu cabeza. Yo transpiraba. Amén, amén. Me hacía el que la arrebataba, ¿viste? Pero realmente no lo quería tomar, no lo quería agarrar. Y muchas de las promesas de Dios tampoco se cumplen en nosotros porque no tenemos la fe, hermanos, para ver eso hecho. Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe? Yo recuerdo a mi madre cuando venía a la esquina, nosotros parábamos en un lugar que eran los locales que estaban vacíos. Ahí nos metíamos. A veces los pibes que estaban conmigo me decían, viene tu mamá. Y yo me iba para el fondo, me escondía. Para que no me vea mi mamá en el estado que estaba, hermanos. Y a veces se paraba mi mamá, mi mamá no le tenía miedo a nada, no le tiene miedo a nada. Se paraba ahí, ¿dónde está mi hijo? No está acá, doña. Ustedes me están mintiendo, ¿eh? ¿Saben? Todos ustedes van a ser siervos de Dios. Mi hijo también va a ser siervo de Dios. Y ella lo declaraba, hermano. Fe, que muchas veces nos falta. Queremos la añadidura, queremos la bendición, queremos el cumplimiento, hermanos, pero a veces no tenemos la fe, no nos estamos viendo en ese lugar, ¿verdad? No nos vemos en ese lugar. ¿Saben? Yo le digo a mis discípulos, ustedes mírense en ese lugar, mírense en las calles, mírense salvando almas, mírense, véanse, aunque todo el mundo te diga, no va a ser, no se va a cumplir, hay alguien que lo dijo, lo decretó, y ese hermano no miente, ese no engaña. Ahora muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Están como trabadas, cerradas. Pero dice la Biblia, hermano, que Jacob, dice, contendió con aquel ángel, ¿verdad? Y le dijo que hasta que no lo bendijera, no lo soltaría. A veces nosotros cuando nos dan una promesa, lo queremos ya, sin pensar si tengo la facultad, si tengo el tiempo, si tengo el discernimiento, si lo puedo llevar a cabo, si no me rendiré a los meses. Y así estaba yo, hermano. Recuerdo la primera vez que mi pastor me dijo dirigir culto, yo tuve que decir amén porque si no, él no me iba a dar, no sé, en un año. Y dije amén. Me dijo amén, ahora me dijo más adelante. No, ahora amén. ¿Sabe? Y subí al púlpito, hermano, a la tarima y no sabía qué decir, hermano. Pero ahí dejé que Dios obrara. Porque a veces para las cosas de Dios no tenemos que estar tan preparados. Si usted ve la Biblia, hermano, no estaban, los siervos de Dios no eran grandes eruditos, no eran grandes entendidos, y eso es lo que muchas veces no vemos. ¿Sabe? Yo me miraba al espejo y decía, yo voy a ser un predicador, yo voy a ser un evangelista. Si hasta hace poco andaba con un arma. Y hasta a veces, hermano, tenía situaciones que mi carne quería salir. Y cuestionaba, me preguntaba, ¿por qué me pasa esto? Ahora vine a Jesús y no parece todo mejor, no parece todo más bueno, ¿verdad? Pero sabe, había una promesa, habían profecías que yo la dejaba ahí en el cajón de la mesa de luz, pero hermano, Dios lo iba a hacer. Dios lo iba a cumplir, aunque nosotros no nos veamos. Aunque usted no vea a sus hijos dentro de la iglesia, lo tiene que empezar a ver.
A veces, hermano, queremos que nuestra familia esté en la iglesia. ¿Cuántos quieren? Amén. Usted quiere que su madre, su hijo, todos estén acá dentro de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, entonces hay que ocuparse de las cosas de Dios y Él se va a ocupar de nuestras cosas. Amén. ¿Sabe? Y llegó el tiempo que dudé tanto que me aparté. Me aparté. Y ya esa promesa pareció lejana. Ya volví otra vez a las cosas del mundo. Pero había algo, hermano, que siempre me hacía volver o querer volver. Había algo que me decía, esto no lo haga más. ¿Sabe? Recuerdo que pasó un tiempo y yo volví. Y ya mi semblante no era como el de antes. ¿Sabe? Cuando yo llegué, mis hermanos no me abrazaron, sino que me miraron como diciendo, ¿qué le pasó al hermano? Bueno, obviamente cuando me fui el tema de conversación. Todos decían, ¿cómo viste cómo vino el hermano? Parecía una calavera. Y sabe, a veces no aprendemos porque a lo malo le decimos sí fácilmente, así. Las malas decisiones las tomamos rápido. Enojarnos, lo tomamos rápido. Ignorar, lo tomamos rápido. Pero a veces lo que Dios nos está pidiendo, hermano, no lo tomamos. ¿Y sabe lo que Dios pide? Que tengamos fe, que creamos, nada más. Si usted lo cree, Dios lo va a hacer. Por más que parezca lejano, por más que hoy usted esté acá y todavía siga enfermo, usted debe entender que en un momento Dios lo hará. Amén. Él no te dejó, Él no te desamparó. Amén. Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá el Señor. Dios su nombre. Y luego parece que hubo un impacto en mi vida. Dije, bueno, ya está, el Señor ya me desechó, me voy a quedar siendo pueblo, me voy a sentar, voy a recibir la palabra. ¿Sabe, hermano? A veces los hombres nos lastiman y nos apartamos de Dios. Porque hoy está esa mentira más grande, apartados de la iglesia pero no de Dios. Uno tiene que venir al cuartel general a llenarse de Dios, a recibir. Usted no puede orar, puede buscar afuera, pero usted tiene que venir a este cuartel general, acá donde, hermano, Dios derrama de su poder, de su palabra. Y sabe, dije, bueno, Dios se olvidó, ya está. Vino la pandemia, yo ya no podía venir para acá, para Las Tunas. Así que me quedé allá, empecé a hacer radio, pero no congregaba, no tenía congregación. No tenía un lugar donde ir. Pero igual, hermano, algo me decía que vuelva. Y ese tiempo de la pandemia, hermano, ¿sabe? Yo tuve que seguirle creyendo a Dios por fe. Porque en ese tiempo, hermano, yo me quedé sin trabajo, mi esposa trabajaba, luego me enfermé de COVID. ¿Y sabe cuándo me enfermé de COVID? Cuando no fui a visitar más casas. Fíjese, cuando dije no voy a ir más, cuando me quedé en mi casa, cuando me agarró el miedo, cuando no tuve fe para decir no me va a pasar nada. ¿Sabe? Recuerdo unos pastores me decían, ¿cómo vas a ir a las casas? Mirá, te puede enfermar. Y al principio yo decía, no, pero si Dios me protege, Dios me guarda. Iba como barbijo, orábamos en ese lugar, ¿verdad? Pero luego, hermano, empecé a claudicar, empecé a decir, no, y si me muero, y mirá a mi hijo, y mis cosas, y es que cuando miramos otras cosas, hermanos, perdemos la visión. Cuando usted se enfoca en otras cosas, usted ya pierde lo que Dios quiere hacer. Tenemos que enfocarnos, hermanos, tenemos que... Muchos dicen el reloj profético ya comenzó, el río Éufrates se secó, pero ¿qué estamos haciendo, hermano?
Hoy debemos creer, hoy debemos tomar lo que Dios quiere hacer, hoy debemos creer cada palabra que nos es dada. Usted tiene que salir de este día diferente, pensando de otra manera. Hoy Dios te dice que no te olvidó, aunque parezca, aunque todos te digan, ¿dónde está tu Dios? Lo que están esos que te dicen, mira, va a la iglesia todos los días, tu heladera vacía, sin trabajo, enfermo. Ya veo a alguien que le va a servir a Dios, tiene que servirle enfermo, con la heladera vacía, hermano, con los bolsillos vacíos. Así también le servimos a Dios. Es que solamente le podemos servir a Dios, hermano, en la abundancia, sino también en la escasez. Amén. Con el agua hasta los tobillos, no importa. Ya me recuerdo cuando abrimos la iglesia, goteaba todo el techo, hermano. Y un día teníamos un culto de jóvenes, hermano, y había como 30, 40 jóvenes, llenos de jóvenes, la iglesia. Pero goteaba, hermano, en medio de los tachos, la jarra, un vasito, otro vasito. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero ahí Dios se glorificaba. Amén. Ahí Dios hacía. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque yo también dudé que Dios estaba conmigo. Yo también dudaba, hermanos. Dudaba que Dios iba a cumplir, que Dios iba a hacer la obra en mí. No me veía. Incluso pensé que ya estaba. Dije, bueno. Y sabe, también me aparté. O sea, no tenía congregación. Solamente hacía la radio. Y sabe, fui a 2 iglesias de visita y me senté al fondo. Mire, me senté para recibir. Y las 2 veces, hermano, me llamaron a predicar. Esto es algo tremendo porque siempre que lo cuento, hermano, la gente se queda como pensando. Mire, fui a una iglesia que me invitaron, me senté al fondo. Y ese día, hermano, me dijeron, ¿puede el siervo venir a dar la palabra? Y yo no quería saber nada, hermano. ¿Verdad? No quería saber nada. Yo le digo, ¿yo? Sí, usted. En esa iglesia, hermano, no me conocía nadie. Y ese día me acuerdo que la única palabra que tenía en mi corazón era Efesios 4:27, ni dé lugar al diablo. Y prediqué, hermano, y ahí me di cuenta que Dios no me iba a olvidar. Aunque parecía que estaba sentado en el banco, Él se acordaba de mí. Él me decía, no vas a sentarte ahí, vos vas a hacer lo que te mandé a hacer. Y eso era algo que me confrontaba, era algo que, hermano, realmente yo me maravillé ese día. Recuerdo que cuando bajé, hermano, esa iglesia, me ofrecieron una iglesia para que yo, me acuerdo, era evangelista. Oye, evangelista. ¿Saben? Cuando bajé me dijeron, pastor, queremos que, hay una iglesia que murió el pastor, queremos que la pastoree. Yo digo, no, yo soy evangelista todavía. Ah, pero no, vos no sos evangelista, vos sos pastor. Una palabra gigante, hermano. Porque el evangelista trabaja en la calle, hermano, predica en el colectivo, pero no se encarga de las almas. No le duele la cabeza así. Y a su nombre. Es un trabajo más grande, ¿verdad? Y no es por menospreciar a ningún evangelista, aunque muchos lo menosprecian en este tiempo, pero, hermano, un evangelista también es un siervo de Dios, tiene algo diferente para hacer. Y a su nombre. Y sabe, yo dije, bueno, esto fue una casualidad. Pasó un tiempo más y fuimos a otra iglesia porque mi esposa me decía, vamos, no recibimos de nadie. Qué bueno a veces escuchar a nuestra esposa, ¿verdad? Y a su nombre. Qué bueno saber escucharla, ¿verdad? ¿Sabes? Yo siempre digo a mis discípulos, tu esposa son los ojos atrás tuyo. Las mujeres, hermano, ven lo que nosotros no vemos. ¿Hola? Viste que tu mujer te dice, che, cuidado con esto. Cuidado como hablar con aquel.
Cuidado, los abrazos con la hermana y a su nombre. La mujer siempre está ahí, hermano. Tiene algo especial que le dio Dios, tiene ese discernimiento. Nunca la debemos tener por poco a la mujer. ¿Sabes? Mi esposa me decía, pero vamos, nos invitaron a otra iglesia. Voy, llena la iglesia, un lugar grande, me paré a lo último. Mira, acá estaba el portón. No tenía techo la iglesia todavía. Ahí me paré, hermano, estaba ahí. ¿Sabes? Nos pusimos a alabar, lo fui a recibir. ¿Sabes? Vino una mujer y escucho que le dice a mi esposa, dijo el pastor que le diga a su esposo que predique. Yo escucho porque estaba cantando, pero sordo no era, estaba acá. Yo viste, son esos momentos que vos entendés que Dios te está buscando, viste. Que aunque vos querés huir, aunque vos te haces mirar para otro lado, Dios te dice, de vos no me olvidé. Pero a veces somos nosotros, hermano, los que no queremos tomar, los que no queremos agarrar la responsabilidad, los que no nos vemos, los que decimos esto me va a costar mucho. Y a su nombre. ¿Sabes? Yo ese día fui y prediqué porque yo lo miré al pastor que estaba allá y él me miraba, me hacía así, no lo conocía. Luego terminé de predicar, me dejó ministrar y me dijo, ¿ustedes están congregando en algún lado? Le digo, no, le expliqué, mirá, la pandemia, no nos dejan pasar. Entonces me dice, bueno, congreguen acá. Y empezamos a congregar ahí. Y sabe, yo recuerdo porque él era el pastor presidente, él era la cabeza de ese lugar. Sabe, yo recuerdo que él decía que venga el pastor Guillermo Orá. Yo todavía no era ungido como pastor, pero él ya me decía pastor. Cuando yo le decía era evangelista, porque hubo un tiempo que unos pastores me decían, vos tenés que decir que soy evangelista. Cuando la palabra dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Amén. Pues yo andaba como los chinos, ¿viste? No soy pastor. ¿Sabes qué me decía la gente? Vas a ser. Amén. Me llamaban a la radio pastor, no soy pastor. Pero usted va a ser. Amén, le decía yo. Así que pensé que el Señor me había olvidado. ¿Sabe? Luego de un tiempo, un día comiendo en la casa del pastor, me dice, ¿sabe que mi hija se preparó como un mes para predicar ese día? Era una iglesia misionera. Y la hija iba a una escuela de misioneros. Dice, mi hija se preparó un mes. ¿Sabe lo que fue para mí? Porque él me lo confiesa y nunca lo habíamos hablado. Dice que él estaba ahí, dice que Dios le dijo, ¿viste ese que está atrás? Porque yo veía que él se daba vuelta y miraba. Dice, ¿viste ese que está allá atrás? Decirle que venga a dar la palabra. Era algo tremendo, hermano. Porque hasta ese día yo no conocía. ¿Por qué? Porque él me dio ese día para predicar. Dice, mi hija un mes se preparó para predicar. ¿Sabes qué tuve que decir a mi hija ese día? Quédate sentada, va a predicar que el varón. Imagínense, la hija se enojó porque había orado, había ayunado. Pero dice, lo que Dios me dijo, yo no lo podía negar. No me podía negar a lo que Dios me dijo. Fue algo tremendo, hermano. Ahí es cuando comprendí. Porque, ¿sabe? Muchas veces estuve en situaciones, recuerdo cuando era más chico, hermano, tuvimos una pelea, habíamos ido a ir un 15 en una casa y terminamos en una pelea, salimos todos corriendo, ¿sabe? Yo me metí abajo de un auto y los tipos con los que nos vimos peleados caminaban con las armas al lado del auto. Situaciones de muerte que Dios me sacó, hermano, para que hoy pueda ver su gloria. Y aunque muchas veces dije Dios se olvidó, porque hermano, ¿sabe? A veces decimos yo te sirvo, Dios. ¿Cuántos pelean a veces con Dios? En su nombre. Señor, yo soy tu siervo, tu sierva. ¿Cómo puede ser la heladera vacía? Hola. Gloria. O cuando te vituperan la primera vez, ¿viste? Y largan unas piedras.
Ya quiere abandonar todo. Va a venir y le decía al pastor, mira, esto no lo quiero, yo no quiero hacer nada. Y peleamos a veces con Dios, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿podrá decirle el vaso a su hacedor, ¿por qué me hiciste así? Podemos pelear con Dios, pero yo estaba ahí peleando. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer aquello? Mirá, diezmo, ofrendo, y todavía no veo. Porque algunos diezman y dicen, no, ya está, el mes que viene. ¿Qué es su nombre? Gloria. Sí, hay gente así. Acá no, en otro lado. Pero hay gente así, hermano. Yo era así. Yo decía, no, le voy a dar una buena ofrenda. Y hermano, siempre todos los meses juntando la moneda hasta para viajar, porque a veces tenía que viajar. Y realmente, hermano, pensaba que Dios se había olvidado de mí. Y ahí estaba peleando con Dios. ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué soy tu siervo? No me das trabajo, no tengo plata, la heladera vacía. Porque ahí están, viste, algunos hermanos que te dicen, ¿para qué vas tanto? ¿Por qué no te guardás la plata del boleto para comprar un poco de harina y hacerte una torta, algo? Y a su nombre. Y ahí, hermano, entendí, ahí comprendí que yo no debo servirle a Dios por la añadidura. No debo servirle a Dios por la bendición, debo servirle a Dios porque le amo. Amén. Porque quiero hacer su obra aquí en la tierra. Amén. ¿Sabes? Llegó un momento que dudé tanto que yo me acuerdo que le decía a mi esposa, che, para mí que esto es todo mentira, ¿por qué no dejamos? Cuando yo le había predicado a mi esposa, ¿sabe qué le dije a la pastora? Si vos y yo tenemos que estar juntos, acá tiene que estar Dios en el medio. Si no voy yo, no podemos estar juntos. La pastora vivía en Florencio Varela, le digo, buscate una iglesia, congregate. Florencio Varela, hermano. Y a su nombre. Y hoy, luego de muchos años que transitamos, pasamos, le decía a mi esposa, para mí que es todo mentira, no somos pastores nosotros. Es que ya la gente te lo dice, viste también. Le dice, ¿dónde está tu iglesia? No, todavía no tenemos iglesia. Ah, entonces no sos pastor. Hermano, Jesús no tenía ni dónde reposar su cabeza. Amén. ¿Y Juan el Bautista? Santo. Le servían igual a Dios, hermano. Con fallas, con cosas que cambiar. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros entendamos esto, hermano, que no necesitamos ser perfectos. Hermano, si Moisés era un homicida y a Sansón le gustaba la falda. Y no me estoy justificando, pero realmente, hermano, pensamos, ¿sabe? Hay gente pensando, tengo que ser perfecto, tengo que dejar esto, lo otro, para servirle a Dios. Y ¿sabe? Dios quiere que usted le sirva, hermano, como está. Que usted ponga la mano en el arado como está. Dios te va a ir limpiando, Dios te va a ir dando, Dios va a hacer la obra. Amén. Y ¿sabe? Hermano, llegó un tiempo en el que nosotros queríamos dejar todo, porque decía, no, Dios se olvidó de nosotros. Mirá, seguimos en la misma situación. Luego empezamos a hacer células. ¿Sabe? Tenía como 6 células, 6 casas de hermanos, porque teníamos una célula en mi casa y éramos como 20 a veces, hermanos, uno sentado en el balde, otro arriba de él. Y muchos se iban porque termina la pandemia y dicen, no, mirá, nos vamos a buscar una iglesia, un pastor. Y que el pastor, hermano, se va gestando. No es que solamente porque te unjan ya está, no. Vos después vas a tener que atravesar, vas a tener que pasar cosas tremendas. Pero yo quiero decirte en este día que no te desanimes. No te desanimes, Dios no se olvidó. Dice aquí la palabra, dice, aunque tu madre, dice, se olvidara de ti, yo no me voy a olvidar de vos. Amén. Dice, te tengo esculpido en mi mano. Hermano, cuando algo está esculpido es algo que usted lo quiere tener siempre presente.
Y a su nombre. Gloria. Dice el Señor en este día, te tengo esculpido en la palma de mi mano, no me olvidé de vos, aunque estés pasando desierto, aunque estés pasando cosas tremendas, Dios no se olvidó de vos, aunque estés enfermo, aunque estés en escasez, aunque estés en pobreza, aunque todos se rían porque le seguís creyendo a Dios, dice Dios, seguís creyendo, yo no te olvidé, Él no te olvidó. Hermano, Él no nos ha olvidado. Aunque a veces sentimos que nos desamparó. A veces, hermano, oramos horas, estamos orando y nada. Ni un nada. ¿Hola? ¿A cuánto le pasa eso? Amén. Bueno, empiece a orar un poquito más de 15 minutos. Ore un poquito más. ¿Sabe? Me acuerdo, había una ancianita de 93 años, hermano. Y ese día yo entré a trabajar, la vi orando, me puse a orar, habré orado media hora, me fui a trabajar. Y después llegó el mediodía, ¿viste? Sacábamos la comida. Y digo, la ancianita, allá, voy corro el telón. Estaba ahí orando, 93 años, hermano. Yo digo, no, se habrá muerto, se la llevó el Señor. Porque estaba ahí, durita ahí. Digo, tanto tiempo, hermano. Digo, no, le digo a una hermana, anda a tocarla, por ahí pasó algo. ¿No la tocó? ¿Qué pasó, hermana? 93 años, hermano. Orando horas. Hoy usted puede pensar que Dios lo desamparó. Y usted puede pensar, mi hermano, mi hermana, que Dios lo dejó. Que Dios se olvidó de aquellas promesas que había sobre tu vida. Pero Dios no te ha olvidado. Dios no te va a desamparar. Dios quiere que en este día vos vuelvas a mirar esa promesa. Sea sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tu llamado. Hermano, hoy Dios quiere que realmente usted y yo, mi hermano, creamos. Tengamos la fe que aún sin ver, yo lo veo, yo lo creo, yo lo sostengo. ¿Sabe? La Biblia dice, hermano, que Moisés se sostuvo como mirando lo invisible. Amén. Aquellos que fueron quemados en los circos romanos, aquellos que, hermanos, predicaron hasta ser aserrados, hasta ser crucificados de cabeza, hermano, esos creyeron. Hoy tenemos la Biblia física en el celular, se predica la palabra por todos lados y nos hemos vuelto tibios. Wow. Claro, si la palabra, usted va al TikTok, palabras, predicadores, pero hay que vivirlo al Evangelio. Amén. Hay que vivirlo. Xavi cuando vino, porque no éramos pastores todavía, pero estamos haciendo el trabajo de pastores. ¿Sabe? Yo tuve que esperar un año más para que me ungieran. Que mi pastor quería ver el fruto, me decían. ¿Sabe? A mitad de ese año Dios nos dio esa congregación, Dios nos dio ese lugar. El primer mes bautizamos 43 jóvenes, luego vino la zaranda, hermano, y quedaron los pilares, quedaron los que sostenían. Pero habíamos perdido la fe, habíamos, hermano, en un momento claudicando, en un momento empezamos a decir, no, esto es todo mentira, Dios no nos llamó a ser pastores, nosotros teníamos que estar sentados. Y ahí estábamos, hermano, por fin teníamos el lugar. Ahora había que predicar porque, ¿sabe? Ahí es cuando pudimos ver que Dios nos había olvidado. Hoy lo vemos. Hoy tenemos dos iglesias y no lo digo para jactarme, que se entienda. Lo digo porque no le creía a Dios. Le digo porque empecé a decir, Dios se olvidó de nosotros. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque, hermano, no creíamos. Y hoy muchos dicen, ¿tenés dos iglesias? Bueno, hay que pagar las dos iglesias. Ya es su nombre. Gloria. Hay que pagar el alquiler, a veces no sabemos ni por qué.
Yo a veces le digo al hermano, oh, mira que el papel, pero no sabe ni dónde salió. Y a su nombre. Gloria. Qué rico olor a limpia, ni sabe dónde salió el perfume de la iglesia. Pero la palabra hoy en este día dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Oye, dice, no digas más que me olvidé de vos. No digas más que te desamparé. Dice la palabra, hermano, que no se duerme aquel que guarda Israel. Dice, no entregará tu pie al resbaladero. Dice la palabra, Él es mi escudo, mi adarga, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Hermano, hoy es tiempo que volvamos a creerle a Dios, aunque no veamos nada. ¿Qué diría, hermano Sarai, cuando le dijo el Señor que iba a volverla, iba a visitar y que iba a tener un hijo? Pero había una promesa, había una palabra, había algo que Dios había decretado, así como lo decretó en tu vida. Y eso es lo que va a acontecer, eso es lo que va a pasar. Quizá hoy no lo veas, quizá hoy no tengas el lugar, quizá hoy decís, soy un pastor joven. Yo tengo 2 años de pastor, hermano. Ungido. Y todavía tengo que aprender. Todavía tengo, hermano, que seguirle creyendo a Dios. Hoy vine a traerte esta palabra, iglesia, para que no te desanimes. Dice la palabra, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Dice, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Señor nunca se va a olvidar de vos. Aunque hoy estés enfermo, aunque hoy estés en escasez, aunque hoy no tengas el lugar, aunque hoy digas, soy pastor, todavía no tengo nada, no veo nada. Así estábamos nosotros, hermano, diciendo, Dios se olvidó de nosotros. Dios se olvidó, Dios se olvidó, Dios nos dejó, Dios nos desamparó. Y qué bueno que es Dios, ¿verdad? Porque cuando pasa eso, cuando usted deja de hacerlo con su fuerza, Dios abre. Amén. Dios trae el favor. Dios obra. Usted no sabe ni de dónde están ocurriendo las cosas. ¿Sabe? Recuerdo los jóvenes me decían, pastor, repartimos 400 tratados. Gloria a Dios, le digo. Sí, pero no tenemos ni silla, pastor. Parece que usted no tiene la fe que tiene el pastor. Hola. ¿Viste cuando el pastor dice algo, usted lo mira? Mira, ayer hicimos un congreso de damas hermoso, hermano. Los varones servimos, nos mantuvimos ahí en la cocina. ¿Saben? Cuando yo dije vamos a hacer un congreso de damas, todos me miramos diciendo, uy, Dios, este está loco. Y luego el pastor dice, vamos a hacer esto, usted lo mira como diciendo, ¿con qué lo vamos a hacer? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno dejar que lo haga Dios. Creerle a Dios hasta el último minuto. ¿Sabe, hermano? Muchas veces no teníamos para pagar el alquiler y ese día que teníamos que pagar aparecía el dinero. ¿Sabe? Yo empecé haciendo radio y luego me quedé sin trabajo. Bueno, voy a hacer pan, hacía pan casero, vendíamos pan casero y con eso pagaba la radio. Un siervo, una sierva de Dios, el pueblo de Dios tiene que acostumbrarse, hermano, que pueden venir momentos, hermano, que va a parecer que Dios te abandonó, pero no te ha dejado. Dice la palabra que Él no te va a dejar hasta que Él haya hecho lo que quiera contigo. Amén. Hay alguien que lo está entendiendo y a su nombre. Gloria. Hermano, tenemos que aprender. Jeremías 29:11 dice, hermano, que Él tiene pensamientos más altos que los nuestros. Lo que usted dice, ¿cómo lo hará? ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo lo va a hacer? Usted lo piensa, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a restaurar mi matrimonio? Y usted piensa cómo Dios me va a dar un trabajo y Dios tiene pensamientos más altos.
Usted no piense en eso, usted piense qué va a ser en el momento que Dios cumpla. Que Dios te dé ese cumplimiento, que se cumpla esa palabra que Él soltó sobre tu vida. Hoy usted, hermano, hermana, debe enfocarse en esa promesa. Debe enfocarse en el Señor, en sus asuntos. No en cómo lo hará, no en cómo Dios me proveerá, no en cómo Dios, hermano, lo va a cumplir. Créale a Dios. Amén. Hoy no ves tus hijos acá, miralo, están ahí. Amén. Cuando llega a su casa, dígale a su hijo, vas a ser un siervo de Dios. Así me decía mi mamá. Yo me reía, hermano. Pero se cumplió. Hoy mi madre, mi hermana, mi sobrina, mi sobrino congregan con nosotros, están ahí, fervientes. Yo la veo a mi mamá, hermano, que está feliz porque lo que Dios le había prometido, en un momento lo cumplió. Gloria. Dale fuerte, póngase de pie.